se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. El día sábado a otro sector bien lejano. Pudiera ser que estaba estratégicamente ya planeado por ellos. Así que la ciudad estaba vacía la ciudad, y entonces bueno, fuimos a un lugar, no había nadie, entonces nos regresamos y decidieron los líderes entonces repartir el conflicto de los siglos en la comunidad de ahí de San Sebastián, donde era nuestro cuartel central, y cuando yo vi eso me llené de gozo. Y ustedes dirán ¿por qué? Porque yo me crié allí y por casi 16 años desarrollé mi ministerio, del que llevo ahora en otro sector, en esa comunidad que se llama la Barriada San Sebastián. Naturalmente que la mayoría de los propietarios, sus hijos, dueños de la mayoría de las propiedades de San Sebastián, ya no residen allí, alquilan las casas, etcétera, pero está llena de extranjeros. Y yo me gocé. También hay residentes, ya sea hijos de dueños de algunas casas de San Sebastián. Por ambos lados me gocé, porque o sea, mi barriada, donde yo crecí, pues también se vio beneficiada del repartimiento de este ícono de la Iglesia Adventista del Séptimo Día histórica, del conflicto de los siglos. Así que en este aspecto pues nos gozamos, y en realidad, hermanos, para mí el gozo que Cristo me dio de compartir el Evangelio, para mí no había nada negativo. No me interesaba nada negativo de lo que podrían estar diciendo o haciendo otras personas. Eso para mí perdió significado en su totalidad. Y creo que no solamente yo, la hermana Brenda, Christopher y todos los que les acompañamos, estábamos centrados en lo que fuimos a hacer, no en lo que otro debió haber hecho y no hizo. Yo no me centré allí, y sé que la hermana Brenda y Christopher, junto con los que estuvimos trabajando con ella, fue la misma experiencia. Así que yo voy a hablar, y he hablado del gozo de Cristo, de compartir el conflicto de los siglos, y de ver tanta gente sin Cristo, sin esperanza. Y esto a mí me causa profundo dolor, de ver millares y millares y millones de seres humanos que viven sin una esperanza de conocer a aquel que dio su vida por ellos, ¿no? Y conocer a nuestro Padre Celestial. Y creo que no nos debemos quedar dormidos. Creo que esto debemos seguirlo haciendo de una u otra forma.
de ir, tocar puertas. Si estos libros, pues en algunos países se hacen difícil de obtenerlos, que Dios abra puertas para ver cómo se sigue evangelizando de una u otra forma, pero no nos podemos quedar cruzados y esperando pues estas lindas experiencias que tengo así que vendrá otra experiencia como esta. Bueno, solamente que Dios lo vuelva a permitir. Bueno, vamos a entrar entonces en el mensaje de esta noche, y algo que quiero compartir. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por tu amor y misericordia. Te agradecemos, oh Señor, por tu Hijo amado Cristo Jesús, quien se encuentra a la diestra tuya en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por tu pueblo. Te rogamos, Padre, que al abrir tu palabra nos concedas tu Espíritu, y que a través del Espíritu de Cristo nos puedas hablar. Fortalece nuestra fe en Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir y quiero titular esto como algunos consejos para resistir la tentación. Somos tentados diaria y continuamente. El que tenga la osadía de decir que no es tentado, creo que vive en otro mundo y en otra iglesia, pero no en el pueblo de Dios. Todos somos tentados y continuamente. Y el autor de las tentaciones o de la tentación es el enemigo de Cristo y nuestro. Ahora, es importante aclarar que muchos creen que es pecado ser tentado. No, no es pecado ser tentado. Caer o ceder a la tentación sí es pecado. Pero no es pecado ser tentado. Esto no es verdad, porque poseemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó. Hebreos 4:15. Jesús fue tentado en el desierto, así que eso no puede, de que la tentación es pecado es totalmente falso. Él fue tentado en el desierto, pero no pecó, ganó la victoria en el desierto. Ahí lo encontramos en Mateo 4:1 al 11 y Lucas 4:1 al 13. En vez de eso, es un pecado ceder a la tentación. Ahora, ¿qué hizo Jesús para resistir la tentación? Mis amados hermanos, en primer lugar, citó la Biblia, razón por la cual nuestro primer trabajo, al levantarnos, doblar nuestras rodillas en oración y luego proceder a estudiar la Biblia, a alimentarnos de la palabra de Dios. O sea, Jesús se valía de la palabra de Dios para enfrentar la tentación y en el poder de su Padre vencer. O sea que el conocimiento de la palabra de Dios es la primera y mejor defensa. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Segundo, Jesús oró, velad y orad para que no entréis en tentación. Así es, mis amados hermanos, así es. Y es importante, Marcos 14:38, que debemos estar a la guardia, pero en oración, aferrado a Cristo. Estas verdades fundamentales destacan mis consejos prácticos y que no son todos, no son exhaustivos. Le podríamos agregar más consejos para resistir la tentación. Me encanta Hebreos 12:4. Primer consejo. En el nombre de Cristo, resistir
la tentación hasta verter sangre. Hebreos 4:12. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de verter sangre, de derramar sangre. O sea que tenemos que estar allí con Cristo. Cristo en nosotros. No es otro. No es otro, es Cristo. Y tengo la impresión que muchos cristianos no logran resistir la tentación porque es otro que está en su corazón, no es Cristo. No es un representante de Cristo. Debe ser Cristo en el corazón, y eso es Biblia. 1 Juan 3:6. Cualquiera que permanece en Él, en Cristo, no en otro, en Cristo no peca. Y estoy dando la versión de 1909. 1 Juan 3:9. Cualquiera que es nacido de Dios, que es engendrado de Dios, no practica el pecado, porque su simiente está en Él. ¿Quién es la simiente? Cristo. No es otro, Cristo. Su simiente está en Él. Es nacido de Dios, nacido del Padre. No practica el pecado porque su simiente está en Él, que es Cristo. Y no puede pecar, dice la palabra de Dios. Y yo estoy primero poniendo la base bíblica, porque probablemente haya algunos prejuiciados contra el espíritu de los testimonios. Porque es nacido de Dios y no puede pecar porque es engendrado de Dios. Es nacido de Dios. 1 Juan 4:4, versión 1909. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está, ¿quién está en vosotros? Cristo. Es mayor que el que está en el mundo. Y es el que está en vosotros, el que venció al que está en el mundo. Lo venció en el desierto, lo venció en el templo, en la sinagoga, donde se le aparecía, lo venció. Gracias al poder de su Padre. Primera Juan 5:18. Versión 1909. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Así que si usted y yo no hemos nacido de Dios, es serio, tenemos que preguntarnos, ¿he nacido de Dios? ¿He nacido de Dios? No peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Segundo consejo, tenemos que creer en la malignidad del pecado, en lo odioso, en lo asqueroso, en lo horrible que es el pecado. Romanos 7:13, Pablo dice, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. El pecado es muy atroz, mis amados hermanos. Y usted y yo necesitamos que algo se nos recuerde. Y por ende necesitamos ir al lugar santísimo. No al lugar santo, no a la cruz. Y perdón, usé una palabra ecuménica, católica. Porque no está en la Biblia cruz. Madero. Madero. Así que tenemos que ir al lugar santísimo. No al madero donde Cristo fue colgado.
Cristo no fue crucificado, fue colgado. Y ahora van a decir, no, la hermana White dice la cruz, el crucificado, etc. Pero ese es otro tema. Fue colgado en el madero. Donde se encuentra, ahí ya no se encuentra el Salvador, sino en el lugar santísimo, nuestro Salvador y mediador, intercediendo por usted y por mí, para impartirnos poder para vencer en su nombre. Pero, eventualmente, tenemos que ver lo que el pecado, nuestros pecados, no los de él, porque Jesús no tuvo pecado, nuestros pecados le ocasionaron a Jesús. Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que necesitamos ir más allá de la emoción básica de amar a Dios. Parte del amor a Dios es odiar el pecado y el mal. En otras palabras, tenemos que odiar el pecado y el mal, pero no podemos odiar al ser humano. Las acciones de otros no nos deben llenar de amargura, de resentimiento, por muy mal que actuaron. No. Ese espíritu es de otro, pero no es de Cristo. Tenemos que amar a nuestros semejantes, indistintamente los pecados, el pecado o el mal que cometan. Orar por ellos. Orar por aquellos que todavía no tienen la esperanza en Cristo Jesús. Orar por aquellos que todavía tienen un velo espiritual en sus ojos. Orar por aquellos que están indecisos si salen o no salen de la corporación. Pero no tener resentimientos por ellos. No tomar las cosas personales, sino amar a aquellos que se equivocan. Dios quiere que nosotros odiemos el pecado porque Él lo odia. El pecado. Salmo 119:4. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrecí todo camino falso. El otro consejo que la palabra de Dios nos da es no amar al dinero. Si todavía tenemos ese apego al dinero, si todavía nos cuesta deshacernos de tanto dinero que podamos tener, y en lugar de tenerlo en una cuenta bancaria, ¿por qué no darlo a algunos de estos ministerios para este tipo de actividades? Si usted que me está escuchando es una persona que tiene grandes sumas de dinero, póngase en contacto con algunos líderes de estos ministerios para que desarrollen este tipo de actividades. Pero no ame al dinero. He incluido específicamente el amor al dinero porque después del orgullo es el mayor mal. 1 Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero.
Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Sabe cuál es la tendencia del ser humano? Sea que vaya en autobús, en otros países le dicen guagua, o en otros países le dicen perra o perro, dependiendo. Aquí le dicen bus, autobús, o usted va en su carro particular. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La tendencia del ser humano, si va pasando por el banco donde tiene su cuenta, es mirar en esa dirección. Pareciera que fuera inconscientemente, no, es el corazón que lo mueve, lo lleva a mirar allá. El cuarto consejo es huir de la tentación. Pocas personas huyen de la tentación. Generalmente ellos se alejan lentamente, esperando que los alcance. Pablo dijo claramente, huid de la fornicación, huid de la idolatría. 1 Corintios 6:18 y 1 Corintios 10:14. Así es que huyan, no dejen nada atrás. Rompa esa relación pecaminosa. Huya. Cámbiese de residencia, cámbiese de país, haga lo que sea, pero huya. Renuncie al trabajo si es necesario. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago 4, 7 y 8. Cuando usted sabe que algo es pecaminoso, no entre en discusión con el diablo. Cuando Josué fue tentado, él huyó de la mujer de Potifar. Léalo yo en Génesis 39:12. No entre en discusión con el diablo. Miren, y una conversación, el enemigo nos puede tentar y nos puede tirar el anzuelo, la tentación para pecar. Si usted conoce que una persona es ofensiva en su hablar, salúdelo cariñosamente, dígale que usted está orando por él o va a orar por él si es que no lo está haciendo, pero no entre en temas sabiendo que es una persona discutidora, que le gusta el debate. Sobre todo le gusta tener siempre la razón. Cree saberlo todo y al final termina ofendiéndole. Aléjese de esa persona. Sí, aléjese, huya. No discuta con el diablo, porque el diablo lo va a usar para tentarlo a usted, para ver si esa persona, darle adjetivos negativos de su persona, es una forma estratégica del enemigo, para que usted también ofenda. Así que cuando conocemos una persona ofensiva, y estoy hablando entre cristianos, yo no estoy hablando de la gente del mundo, de eso mucho más. Usted no entra en controversia con la gente del mundo. Pero yo estoy hablando entre nosotros los cristianos. Usted o yo conocemos a alguien. Huya. Quinto consejo, no siga la mayoría. Todo el mundo lo hace, así es que debe estar bien, porque la mayoría lo hace, y eso es totalmente falso. Al permitir que la mayoría establezca nuestros valores, nos volvemos como la mayoría, y la mayoría normalmente está errada, y eso cuando Cristo venga lo va a demostrar. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Así que nosotros como cristianos tenemos que pensar por sí mismos, bajo la dirección de Cristo, resistir notablemente la presión, pero ser diferente. Ser diferente. Si 1 millón
de personas cree en una mentira, continúa siendo mentira, no la hace verdad. Por ejemplo, y esto va a, no sé cómo va a sonar, pero por ejemplo, siendo pastor, yo me encontré con una pareja, él dejó a su esposa y al tiempo se casó, no teniendo razones bíblicas. Y de eso he escuchado mucho en la corporación. Y no de ahora reciente, no, añales. Y consideran que pasado el tiempo, esa pareja están bien delante de Dios. Lo que fue mal el primer día y que Dios no aprueba, lo será si pasan 100 años. Excepto, bueno, que su pareja muera. La muerte es lo único que lo libera, o la libera, de ahí más nada. Absolutamente nada. O sea, algo que es ilegal ante la ley de Dios, pero es legal ante la ley del hombre, eso legalizado por las leyes humanas no lo legaliza delante de Dios. Delante de Dios. Y hoy en día se dicen muchas mentiras entre el mundo llamado cristiano. Así que la mentira será mentira siempre. Otro consejo es permanezcamos ocupados. Un proverbio italiano nos advierte, el que trabaja es tentado por un demonio, el que está ocioso lo es por mil. Dios nos creó para que seamos activos, para trabajar. Si permanecemos ocupados, especialmente haciendo algo que honra a Dios, al Padre, podríamos hacer una lista, quizás dando de comer al necesitado, quizás dándole un buen consejo a alguien que lo necesitaba, en fin, o repartiendo material evangelístico. No vamos a tener tiempo para pensar en el mal. Ezequiel 16, 49 y 50. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Se llenó de soberbia y cometió abominaciones ante mí y las quité. La fortaleza para resistir el mal se obtiene mejor con un servicio agresivo pero positivo. Una manera para permanecer lejos de las tentaciones, de los problemas, es mantenernos ocupados en la obra de Cristo Jesús. Otro consejo, tengamos un plan. Proverbios 22:3, el hombre prudente ve el mal y lo evita. El simple pasa y recibe el daño. Los cristianos dicen a menudo, me pregunto si seré tentado si veo este programa, o si leo esta revista, o si bebo esta bebida. Pero Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:29. Si a usted le gusta la tentación, usted sabe que lo va a derribar. Por lo tanto, vamos a tomar las medidas avanzadas de prevención. Si usted está tratando o conoce a algún cristiano que está luchando para dejar de fumar, dígale que evite los amigos que fuman o los lugares donde pueda ser tentado. Si su tentación es comer demasiado o entre comida, decida entonces a través de Cristo colocar una apropiada cantidad de alimentos saludables en su plato y decida no comer más cuando se haya acabado y no hacer meriendas.
no hacer meriendas. Algunas personas cristianas piensan que después de haber comido, unas 2 horas después, hacer merienda con fruta. Eso es intemperancia. Y la intemperancia es pecado. En 2 horas la digestión de la comida no se ha hecho. Ahora, si se tomó un jugo de frutas o un jugo de vegetales y 2 horas después puede comer, pero eso es muy diferente a una comida y después 2 horas después comerse una merienda, en este caso fruta. No va. No va porque la digestión no ha terminado. Y entonces está intemperando y la intemperancia es pecado. Tenemos que ser muy cautelosos y el otro consejo es decirle al Señor Jesús que lo lleve a uno conocerse a sí mismo. Porque Él es el único que nos conoce. Si creemos que nos conocemos a nosotros mismos, estamos equivocados. Tenemos que ser muy cautelosos cuando comenzamos a pensar que tenemos ciertas ventajas sobre cierta tentación y decimos, no me va a ganar, yo ya he obtenido la victoria en aquella tentación. Pero mire lo que dice Cristo a través de su siervo, el apóstol Pablo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Así que aun cuando usted y yo estemos ayudando a otras personas, recuerde que aún los rescatadores están sacando a alguien de las agitadas aguas. Tienen que ser cuidadosos para no caer ellos mismos dentro de las aguas. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. No seas tentado. Y nuestro mal proceder es cuando vemos a alguien caer, es hablar peste de esa persona y tirarle todas las piedras que podemos tirarle y desprestigiarlo. Empezamos desprestigiándolo. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios Padre, ten misericordia de nosotros. Para que cuando veamos al caído, caigamos para levantarlos. Y llorar con él. Y aunque él no llore, lloremos nosotros. Para que las palabras que Cristo nos va a dar para levantarlo, restaurarlo. El otro consejo es vencer el mal con el bien. He conocido personas que han obtenido la victoria sobre alguna adicción, simplemente para reemplazarla con otra, porque no encontraron un sustituto positivo. Y en Lucas 11, 24 al 26, cuando un espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo. Al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entra y habitan allí. Y el estado final de ese hombre viene a ser peor que el primero. Mis amados hermanos, si usted y yo estamos batallando con algún desorden digestivo, con alguna adicción a algún alimento, como el chocolate, la soda, la carne, el queso, las pizzas, usted no puede simplemente dejar de comer esas cosas. El secreto está en aprender a comer lo bueno. Isaías 55, 2.
Y en Romanos 12:20, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y ese poder y esa victoria viene de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. No otro. Otro consejo es cuidar la salud. La tentación a menudo aparece en nuestros momentos más débiles, cuando estamos en el límite de nuestra fuerza. Paciencia, amor y salud, somos tentados a no ser cristianos. La tentación de Jesús comenzó después de 40 días de ayuno. Él estaba cansado y hambriento. La mayor parte de los argumentos entre matrimonios ocurren al final del día, cuando uno de los dos esposos están cansados y hambrientos. Duerma lo suficiente y coma lo suficiente. Alimento a horas regulares. Alguien dijo lo siguiente: debido a la indulgencia de su pervertido apetito, el hombre pierde su poder para resistir la tentación. Debido a la indulgencia de su pervertido apetito, el hombre pierde su poder para resistir la tentación. Yo le recomendaría que no llene su estómago en un 100%. Déjelo un 20% vacío, llénelo un 80% y un 20% déjelo sin llenar. No lo llene al 100%. Elimine los dulces, todo lo de azúcar, porque el azúcar deprime y causa irritabilidad, mal genio. Jesús dijo, el espíritu de la verdad está presto, pronto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Así que debiéramos hacer todo para mejorar nuestra salud física, mental y espiritual. Pero es triste que la gente está buscando dietéticos y gente probablemente pues que están entrenados en nutrición y alimentación, pero no tienen el mensaje de la Reforma Pro Salud. No tienen la palabra de Dios. Y es triste que muchos cristianos acuden a esos lugares. No se trata de eso. El otro consejo, reconozca su escape. Cuando siempre que tomé un avión, observaba que había salida de emergencia. Muy raras veces me sentaba en esa línea y los asistentes de vuelo, si estaba pegado a la puerta de emergencia, me preguntaban si estaba dispuesto a asumir cierta responsabilidad, y si no, pues me cambiaban de puesto. Y si lo asumía, entonces me daban ciertas instrucciones. Así que, para mí vencer la tentación es reconocer que Dios ha provisto una vía de escape para nosotros. 1 Corintios 10:13. No os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Y no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida, para que podáis soportar. Los hijos de Israel se encontraron a sí mismos perseguidos por los egipcios a sus espaldas. Las montañas estaban a ambos lados y el mar frente de ellos. Parecían estar sin esperanza, pero Dios tenía una vía de escape. Éxodo capítulo 14. Dios tuvo la vía de escape y le dio la victoria a su pueblo. Porque es Dios que nos va a dar la salida, el escape. No nosotros, no podemos escapar, pero en Cristo tenemos la salida. Confíe en Cristo, observe que para encontrar su vía de escape solamente es confiar en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y si ha caído, miremos esto. Si usted está unido a Cristo, puede tener poder para resistir la tentación. Judas 24. Vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de los deseos malos de la carne. Gálatas
16. Tenemos que estar de rodillas, tenemos que estar conectados continuamente a la fuente de poder que es Cristo. Y el Padre nos dará ese poder a través de su Hijo. Si es necesario, enviará ángeles para librarnos, pero estará Cristo para salvarnos de pecar. Y antes que permitir que un hijo que confía en Él caiga mientras le está pidiendo ayuda a Él. Pero si usted cae, no desista. Muchos que han caído permanecen caídos. Ellos dicen, oh, ahora estoy perdido y puedo muy bien rendirme a todas las demás tentaciones. Dios puede, en el nombre de Cristo, darnos el poder para recuperarnos del territorio perdido y salvarnos de futuras tentaciones. Pero el enemigo puede desanimarnos con susurros impíos. Lo hiciste, no eres bueno, eres apenas un hipócrita, de hecho ni siquiera estás salvo. Pero yo creo que la vida del cristiano es progresiva, no podemos quedarnos en el suelo. Levantar nuestra mirada si hemos caído y aclamar a Cristo Jesús. Esta noche, ¿verdad? Donde, hermanos, lo importante cuando nos caemos es levantarnos. Porque muchos se caen, pero no es el caerte, es que te levantes, No podemos ser débiles, el enemigo se goza de nuestra debilidad. No le demos el gusto, levantémonos en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Él y no dejar que nada ni nadie nos desanime, mis amados. Nunca olvidemos esto. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. En esta noche les agradecemos que hayan compartido con nosotros, ¿verdad? Ahora que vamos a descansar, que vayamos con la bendición del Padre Celestial. Que si hemos de pasar al descanso, que seamos sellados para vida eterna, mis amados. Nos acostamos, pero no sabemos si nos levantamos. Así es que Dios les bendiga en esta noche, que tengan lindos sueños y que Dios nos cuide, ¿verdad?, de todo lo que viene. Maranata, hermanos, terminamos aquí con esto. Y Maranata, el Señor viene, no lo olvidemos. Que Dios nos bendiga.